En este video te llevaremos a conocer el Parque Nacional Las Dunas en Colorado y Zapata Falls, una cascada impresionante dentro de una caverna. Dos lugares espectaculares que no debes perderte, y si quieres saber cómo llegamos hasta aquí y cómo comenzamos este road trip, debes ir a ver nuestros videos anteriores. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Buenos días, chicos, cuarto día de nuestro viaje de este road trip por acá, por la parte oeste de los Estados Unidos. Sí, estamos por Colorado. Estamos en Colorado, en un campground de la marca Coa, o de las Resort Coa, ¿se le puede decir así? Sí, también. También, y chicos, y por supuesto, un frío inesperado aquí en Colorado en pleno verano, cuando ayer estábamos pasando por lugares donde el frío era de 90 y hasta 100 grados, 101, como en Texas. ¿te acuerdas? Y miren esas hermosuras de montañas allá arriba. Serían esas las razones por las que llegó tanto el frío. Que miren, hoy estamos aquí haciendo arepitas. Romania amaneció haciendo arepitas porque hay que desayunar, porque vamos a salir de paseo el día de hoy. El lugar tiene de todas las amenidades que ustedes puedan creer. Tenemos eso que está ahí, son los baños, obviamente para hacer sus necesidades. Las duchas están allá en la entrada, está muy cerquita. Miren la cantidad de RVs que están acá. Y tenemos cabañitas aquí, que por supuesto los inquilinos de anoche ya se fueron. Eran unas personas que vinieron en moto, andaban motorizados por ahí. Uy, sí. Y se fueron bien temprano, pero las personas que tienen RV, miren, están ahí estacionaditas, bastante disfrutando su día. Y Lunita tiene la posibilidad de andar por ahí sueltecita, disfrutando su día, así como va en este momento. Mira, esta niña está tan suelta que ella se iba por ahí sola, sin supervisión. ¿Cómo es posible que esa niña se vaya sin supervisión por ahí? Porque hoy en la mañana vamos a ir a salir de paseo en uno de los lugares más icónicos de acá. Uy, disculpe, le di a la cámara. Vamos a las famosas dunas de acá, de Colorado. Y teníamos una segunda opción que era como unas montañas, pero parece que ahorita está cerrado, o no sé si fue que lo cerraron, pero ya encontramos otra. Ya encontramos otro lugar muy unas cerca de aquí. cataratas, y están como a 36 minutos. Exacto, así que amigos, lo bueno de que estamos aquí es que todo nos queda muy cerca. Esas dunas apenas están aquí como unos 30 minutos. No, 22, menos. Lo que está en 30 es 22 el otro. Y 30 es el otro, o sea, estamos muy cerca, así que nada de viajes largos y estresantes. Y vamos a disfrutarles del resort y por ahí le vamos a mostrar, dentro de un ratito, le vamos a mostrar las amenidades una vez que terminemos de desayunar. Chicos, les muestro nuestras amenidades dentro de nuestro resort, literalmente, está Cangra, ahí está la Sofía despertándose. Y el frío fue tan fuerte que inclusive, mire, lo tenemos seteado el aire acondicionado a 70 y está apagado. Hizo tanto frío anoche, que hizo más frío afuera que adentro de la carpa. Inclusive aquí está la neverita que les mostramos. Y tuvimos que prender un poquito el heater, porque este ventilador que está aquí también hace función de heater. Pero lo que me sorprendió es que estaba en pleno verano. Ayer, el día de ayer, cuando veníamos en la vía, la temperatura en Texas y Nuevo México llegaron a 101 grados. Y aquí en Colorado, en la montaña, ha bajado hasta 50. O sea, es una diferencia brutal. Aunque ya en la tarde, cuando entramos aquí al campground, estaba a 90. Pero de 90 a la madrugada bajó a 50 y algo. Sí, yo creo que después bajó como 80, fue como lo más caliente, y hasta esta mañana que fue 50 y algo. 51. Pero o sea, súper bastante frío para hacer verano. Ojo, no le estamos diciendo que no haga más frío, hace mucho frío. Pero que en verano, ahorita donde las temperaturas han sido récord en algunos estados, aquí está frío. Nos encantó, la verdad nos hizo la noche un paseíto y un descanso bastante agradable. Veníamos preparados con aire. Claro, aunque veníamos preparados con aire acondicionado, como ya se mostramos. Así que altamente recomendado, y si lo quieren comprar, por supuesto, aquí le vamos a dar el botón de YouTube Shop para que vayan y lo compren. Bien, muchachos, los llevo de paseo un poquito. Acá al lado tenemos las cabañas donde estaban durmiendo los chicos, los motorizados. Estos que están acá son los baños, y como se podrán dar cuenta, todos los estacionamientos, algunos son de grava. Creo que aquí en este campground no hay de cemento. Y tenemos la piscina de frente, pero voy a mostrar este que está por acá, que es como una especie de bateíta para recoger agua, ¿ok? Ya se las muestro. Acá está, esto es para tú poder venir a lavar tus cositas, lavar tus platos, lavar tus ollas o recoger un poquito de agua, como es el que voy a hacer en este momento, porque obviamente estamos necesitando un poquito de agua. Aquí es como está, vamos a recoger bastante agua y tienes posibilidad también de lavar tus otras ollas, lavar tus cosas aquí, y tenemos una lavandería también. Bien, chicos, les muestro el baño, si está vacío. Si está, mira, el baño está muy limpiecito. Tenemos un lavamanos, tenemos un orinal, y por acá tenemos
el trono, que también está muy limpio. Así que ya saben, este Koa tiene baños individuales por todos lados del campground. El área de camping está acá, mira, están individualizados con barreras de madera. Tienen para fireplace también, hacer su fogata en la noche. Tenemos una mesita, una parrillera para hacer tus asados. Y allá al final, que les muestro más cerca, están las conexiones eléctricas. O sea que esta parte que está acá está muy bien preparada para que ustedes no pasen ningún tipo de necesidades, así como estamos nosotros ya ahí preparándonos y armándonos para salir el día de hoy. Y el campground cuenta con varios baños individuales por todo el campamento. Aquí tenemos los tubos de basura para que ustedes puedan botar su basura, pero lo que más me sorprendió es algo que ya les voy a mostrar. Es eso que está ahí, antenas de Wi-Fi de alta velocidad, señores. Es muy buena velocidad en todo el campground. Mire, estamos a la mitad del camino del campground. Aquí están las otras cabañas que también cuentan con aire acondicionado. Hay unas que no cuentan con aire acondicionado y otras que sí. Y allá en la oficina principal también tenemos la antena de Wi-Fi. A ver si se lo puedo acercar para que lo vean. Mira, allá arriba están aquellas antenitas allá en la punta. También cuenta con Wi-Fi de alta velocidad, que ahí estuve subiendo los archivos en la mañana de hoy. Ok, también contamos con esta área de picnic aquí. Tenemos un fireplace para reuniones. Aquí tenemos una sillita para sentarse. Obviamente te dice que no te parques aquí. Ahí al frente tenemos la lavandería y como les mostré anteriormente, allá están las antenas de Wi-Fi allá arriba. Otra mesita para disfrutar acá. Acá están las duchas, donde puedes venir a tomarte un bañito. Y por supuesto acá está la lavandería, que a ver si está vacía, se las muestro. Entramos por aquí. Bueno chicos, la lavandería la puedes usar todo el día si quieres. Por supuesto aquí están las duchas para hombres. Se dan cuenta que está vacío ahorita, pero sí, aquí tenemos otros tronos y unas duchas para echarte la duchita, la bañadita en la mañana o en la noche, cuando quieras, siempre están abiertos. Tenemos lavamanos acá para también hacer tus necesidades en la mañana, lavarte la carita y ya les muestro la piscina. Aquí está el de damas y por supuesto al frente también tenemos allá camping, miren. ¿Ven? Y acá al frente tenemos la piscinota que vamos a venir a disfrutar en la noche o en la tarde de hoy. Y al frente del COA, como lo está mostrando las oficinas, está la piscina. Está bastante espectacular. Mira, las personas que están haciendo ya el checkout se parquean ahí y entran, dejan las llaves o le avisan que ya están dejando el campground porque les dan como una especie de llavecita con las claves para entrar a los baños y entrar a la parte de Wi-Fi. Así que ya lo saben. Y por acá también tenemos otra sorpresita para los niños. Pues sí chicos, miren, esta es la gran sorpresita para los niños. Contamos con unos carritos a pedal para ir a la pista. Acá mismo en el COA hay una pista para karting de pedal, no karting eléctricos, no karting de motor. Tenemos aquí un karting para darle a pedal y los niños puedan disfrutar hacer sus carreritas en la tarde aquí. Aquí tenemos un lanzamiento de herraduras también, si quieres practicar el lanzamiento de herradura. Pero sí, mira, aquí está la pista, bastante amplia, bastante grande. Aquí está la meta. También cuenta con una cancha de baloncesto mini. Obviamente tenemos un balón, un aro y un poquito de cemento para jugar, pero lo tienes. Allá también tenemos otra área de camping. Y aquí donde también puedes hacer tus actividades de como reuniones con la familia. Tenemos al frente el parque infantil que los niños ya están disfrutando. Mira, tiene columpios de goma, columpios de metal, rueditas. Espectacular, de que este campground se las trae. Y por supuesto no puede faltar el área para que los perritos jueguen. Mira, tienen toda esta área para ellos aquí cerradito si quieren venir a jugar. Aunque ellos son libres por todo el campamento. No hay restricciones de que anden con correa o no. Pero preferiblemente si la gente los lleva con correita, pero tú sabes, para evitar problemas con otros perritos. Y acá tiene un área que es la parte más económica. Este es literalmente como boondocking. Casi estas solamente son como que con grama, pero no tienen granzón ni cemento. Porque les muestro que esta área donde están estas RVs es de grava, tiene grava. Y todas las que están de este lado son las que tienen grama. Donde está el área con grama es la más económica. Inclusive hay una parte que se puede hacer boondocking que está del otro lado, donde no hay nada. Literalmente no tienen conexiones de agua, ni luz, ni nada. Pero pueden estar ahí y les sale mucho más económico. Mira como aquellas que están allá, que están en la grama. Mientras que estas que están acá están en la grava, literal. Pero estas sí tienen todas las conexiones al ladito. Así que si tú tienes tu RV o quieres venir a acampar o tienes tu carro para dormir adentro también que está preparado para dormir adentro, te puedes alquilar uno de estos puestos. La verdad es que los puestos son bastante económicos, nada súper caro. Miren este modelo que nunca lo había visto, está hermoso. O es una toy house, ya vi el portón, tiene un portón, así que hermosísimo lugar. Acá tenemos las van y por supuesto están haciendo más puestos para poder alquilar muchos más lugares. Todos tienen sus conexiones de agua y sus conexiones eléctricas. Miren, ellos están conectados ahí, están pasando el día
durmientitos no se han parado. Si yo también estuviera allá adentro, también estuviera durmiendo, pero nosotros tenemos que grabar. Y si te preguntabas cuánto pagamos por noche en este campground de los Koa, déjame decirte que fueron solamente $54 por noche, más los taxes y los fees, que saben que eso no debes dejar de pagarlo aquí en los Estados Unidos. Porque nos encantó este lugar. Obviamente tenemos 2 campgrounds más en este road trip. Así que vamos a desayunar y salimos hacia las dunas. Se me olvidó mencionarles sobre respecto a este Koa, específicamente este de Colorado en Alamosa, es que tiene cargadores eléctricos para vehículos eléctricos, o sea, bien práctico. Es uno de los pocos que uno puede ver de todos los Koa que hemos visitado, y eso está muy bien para que tiene un vehículo eléctrico. Miren qué chévere. Así que si tienes algún vehículo eléctrico que quieres llegar hasta acá, y son de la marca Wildbox. Lo que no le habíamos mostrado era la tiendita del campground, la verdad es que está bellísima. Miren, adornos, imanes para acá. Tenemos acá muchos más adornos, peluchitos, recuerditos, obviamente cosas para mantenimiento de tus RV. Tenemos acá cosas para el campamento, luces a batería y obviamente ropita. Muy bueno, la verdad es que este campground me encantó, está muy bien, porque inclusive tiene recuerdos de la ciudad. Mira, aquí tenemos recuerdos de Alamosa. Estos resorts son franquicias, o sea, cada dueño de franquicia le da su toque particular a cada uno de sus campgrounds. O sea, por eso que ustedes ven que los precios varían o las condiciones del campground varían. Depende del dueño de la franquicia. La compañía no se hace responsable de lo que hacen los franquiciados. Y eso es una desventaja muchas veces, pero muchas veces en otros lados una ventajota, porque ellos pueden manejar los precios según la demanda. Pero este campground de Colorado en Alamosa está espectacular. Tiene de todo y le damos pulgar arriba porque tienen de todo. Esto arriba es que los chicos tienen ventas de pizzas aquí dentro del campground. Era buenísimo. Mira, chico, ya está cocinando. Así que si no tienes ganas de cocinar acá en el campground, ellos te venden la comida. Bien, amigos, ahora sí listos saliendo del campamento luego de haber desayunado. Como ya vieron, vamos emocionados a explorar por aquí, por Alamosa, Colorado. Vamos a disfrutar de 2 lugares que ya los tenemos reservados en nuestro itinerario, así que deben quedarse por ahí para que vean lo que pueden disfrutar si ustedes se quedan en el campamento donde nosotros nos estamos quedando. Y queda tan solo, ya quedan 35, pero en realidad quedan alrededor de 38, 39 minutos. Así que quédense por allí porque para allá vamos. Bien, chicos, espero que puedan apreciar por allá, literalmente en la base de la montaña, hay un área donde pueden hacer boondocking, o sea, donde pueden quedarse las personas en su RV y estar allí. Eso sí, sin ninguna facilidad, porque obviamente lo que disfrutarán serán de unas vistas espectaculares, sin agua, sin luz, pero disfrutando, ¿cierto? Las bellezas naturales, porque eso es para la parte buena del boondocking, o sea, amigos, que puedes quedarte en lugares gratis. Porque tu RV tiene que estar preparada para quedarse fuera de ruta, que son las que nosotros siempre les mostramos en los videos, son las all-road. Tiene que tener tanques más grandes, suspensiones buenas, paneles solares más amplios y baterías mucho más grandes, lo que le permite estar mucho tiempo fuera, desconectado de la luz o del agua de la ciudad. Así que, chicos, eso sería un gran ahorro. Sabemos que eso costaría un poquito más a la hora de comprar tu RV, pero te da más libertad. Y a la hora de salir de viaje, eso se suma en ahorros. Así que ya lo saben. Y en disfrutar imágenes, miren, como esas todas las mañanas. Zapata Falls, así se llama el primer lugar que vamos a visitar el día de hoy. Esperemos que no sea tan difícil el acceso y podamos llegar. Así que allá vamos. Miren la entrada, dice Zapata Falls Recreation Area. Bien, chicos, así se llama el lugar, Zapata Falls. Y lo que me encanta es que estuve viendo las fotos del sitio y hace un mes unas personas vinieron y todavía había una parte congelada de ahí, de esa cascada. Así que vamos a ir a ver. Otra cosa, si quieres acampar debes escanear el código QR si estás aquí cerca y reservar tu lugar. Miren, ya apenas vamos subiendo y mira cómo se ve ese valle ahí súper profundo. Que era lo que me estaba comentando Aquiles, que estamos rodeados, ¿verdad? De montaña. Estamos rodeados de montañas, evidentemente estamos en un valle. Alamosa está dentro de un valle espectacular.
Y vamos subiendo y parece que vamos subiendo bastante y bastante. Miren el camino culebrero, como le decimos nosotros. Y mira allá abajo cómo va quedando ese valle espectacular. Así que estas vistas prometen bastante. Quédate por ahí por este video. Bien chicos, ya llegamos, estamos estacionados aquí y miren la vista del estacionamiento, una vista espectacular que te da vista a todo el valle hasta allí abajo. La verdad es impresionante las vistas que tiene esta montaña. Ahora sí, vamos a empezar a caminar porque se nota que no es aquí cerca, hay que subir por aquí, hacia allá arriba. El camino es para aquel lado, hay dos parking, uno de carros más pequeños y uno de carros más grandes, inclusive te dice que tiene que tener más de 20 pies. Y la otra cosa es que vamos a ir a ver allá porque había como una especie de mirador y se veía espectacular, así que vamos a eso. Bien chicos, y con estas dunas espectaculares a mis espaldas queremos recordarles algo muy importante, y es que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de estas aventuras espectaculares y por supuesto de los shows de las RV. Además, debes seguirnos por todas nuestras redes sociales porque si nos sigues por Instagram, ya sabes dónde estamos grabando este video para ti y por supuesto tienes adelantos. Bien chicos, este es el otro estacionamiento, mira que es bastante limitado, así que hay que tratar de llegar temprano. Aquí nosotros ya estamos parqueados porque vamos a empezar a caminar hacia arriba. Y ya por acá se puede ver una cabañita que me imagino que es lo que usan para buscar información y poder seguir hacia la catarata. Al lado derecho están las dunas, de este lado está el valle y para allá está la ciudad o el pueblito. Y para acá pareciera que está la entrada a la cascada. Vamos a caminar por acá porque la información está un poquito confusa. Pero les reitero otra vez que tienen que venir temprano porque el estacionamiento es bastante limitado. Bien chicos, ya averiguamos hacia dónde era la ruta y es para acá arriba, donde antes les mencioné que decía acceso. Y unos chicos nos dijeron que eran como 10 minutos, también venían en cholita, se echaron una mojadita, una bañadita y dijeron por ahí para arriba hay muchas personas, así que por ahí, así que vamos a darle. La ruta merece la pena, ¿o no? Creo que sí. Esperemos. Ok chicos, ya estamos un poquito más cerca de la ruta, incluso aquí ya está la indicación. Y allá arriba ya se empieza a ver la cascada o la grieta donde está la cascada. Vamos poco a poquito porque hay bastante... ¡Ay, la luna es pobrecita! Bien chicos, después de un break ahí en la matica, ve que aquí hay un banquito, porque obviamente el calor y subir una montaña no es la mejor condición o la mejor mezcla. Ya estamos aquí llegando, ya se escucha la cascada. Estamos a punto de entrar al punto porque se supone que es uno de los puntos más visitados de este parque de las dunas aquí en Colorado, en Alamosa, Colorado. La verdad es que te sorprende toda la vegetación, te sorprende la mezcla de naturaleza, ¿no? Por ahí vimos unos cactus que me sorprende que tuvieran aquí en las montañas cuando se supone que aquí hace mucho frío. Y mira, aquí está el letrero que te dice que llegaste a la cascada. Vamos a ver qué tan grande está porque este verano ha estado caliente. Ok, primeras impresiones y primera vista de lo que estamos viendo de la cascada. Es una belleza de entrada. Mire, hay una especie como de banquito o de represa para evitar que la cascada crece en los meses ya cuando se empieza a descongelar la nieve. Puedas venir hasta acá arriba. Y la verdad es que el paso no es nada fácil, chicos. Vamos a ver cómo pasamos. Miren esta belleza de grieta. Una hermosura, vamos a llegar hasta adentro a ver cómo se ve. Pero hasta ahora ya pinta muy bien, miren esa agüita ahí. Hacer un pequeño zoom abierto para que ustedes vean. Ya están las chicas. Miren, muy bonito, se siente un frescor espectacular. Y después de haber subido con este calorón, es la mejor opción. Y ya llegamos adentro de la grieta, chicos. Mira las impresiones, es espectacularmente bella. Miren ese sonido espectacular. Seguimos por aquí porque la ruta no es nada fácil. Pero miren cómo sale esa agua de allá arriba, que la verdad que el sonido ensordece, es bellísimo. Y miren cómo los chicos están trepados sobre la grieta. Vamos ahí hasta allá. Aquí están unos perritos que lo lograron entrar. Miren eso, muchachones. Qué belleza de grieta. Me acerco a los chiquillos. Wow, el sonido, espero que me puedan escuchar, pero que el sonido es bastante fuerte. Miren, los chicos están trepados ahí. Pero miren para arriba, qué hermosa grieta.
Bien chicos, ya salí de ahí porque está bastante personas queriendo tomar las fotitos del día, pero es que miren esta hermosura. Y por allá viene Rosmary, que viene en cholitas, y es que el agua está suficientemente fría, a pesar de que es verano, está helada, pero muy refrescante en este momento que hace mucho calor, chicos. Así que espero les haya gustado esa breve visita a esta cascada hermosísima que está en una grieta. La verdad que el simple hecho de pasar por las rocas para llegar ahí hace que la experiencia sea muy hermosa, vale muchísimo la pena. Vamos a tomar un break allá tomando un poquito de agua porque el agua aquí refresca, que parece un aire acondicionado. Vamos a aprovechar eso y nos vamos a sentar allá a descansar y disfrutar un poquito de esto. Bien chicos, impresiones de la cascada, es que es hermosa, es única, la verdad que esté en una grieta haciendo ese soplido, es espectacular. Se siente súper frío, sí. Súper frío. Yo no me quiero imaginar, o sea, con razón hace un mes alguien tomó una foto y había un témpano de hielo en la parte más arriba, porque si ahorita está fría y hace bastante frío dentro de esa caverna literalmente, imagínate hace un mes que estaba más frío, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con frío, sino mucho calor, que es ir a las dunas, y de aquí se las puedo mostrar chicos, allá están, son esas las dunas a donde vamos ahorita. Pero mire esas vistas, qué bello. Una belleza de vista. Bien chicos, si quieren ver qué tan grandes son las dunas, imagínense que estamos tan lejos y miren eso, voy a abrir la toma ahora para que lo vean, y miren la enorme diferencia de tamaño que hay, y para allá vamos ahora, un cambio radical de temperatura, de frío, ahora a un calor abrasador. Bien chicos, ya vamos bajando de las cascadas y estamos viendo allá en el horizonte unos espacios que parecen unos lagos, y pudiera ser, porque recuerden que estamos aquí en la parte alta y baja esa cascada y en algún lugar debe llegar esa agua, así que vamos ahora para el Parque Nacional de las Dunas. Hemos llegado al primer parque nacional de este road trip. Se trata del Parque Nacional de las Dunas y como lo ven están hasta allá y son súper inmensas. Nosotros hemos visitado otras dunas, pero son más pequeñas en Carolina del Norte, que por ahí te tenemos un video si lo quieres ver, pero en esta ocasión es literal un parque nacional. Así que vamos a ver qué tanto podemos subir y por supuesto disfrutar de eso, porque como dijo Aquiles, vamos a pasar de aquel frío que teníamos allá en la cascada, allá que debe estar haciendo un calor fuerte. Yeah. Oh, perfect. Oh, perfect, man. It's like year round, so yeah, not 2024 only. Yeah, it's a year from when you buy it. Okay. Oh, perfect. And if you could please print and sign your name on the back, there's your ID. Bien chicos, ya llegamos, estamos en el estacionamiento de las dunas y vamos a entrar por acá porque hay varias entraditas. Por acá también hay un área de picnic donde pueden venir a pasar su día, y los perritos deben estar así como Luna con correa todo el tiempo, no hay de otras. Así que vamos a ver qué nos muestran las dunas porque ya se nota que es emocionante. Miren esta entrada y seguro que esta vista que van a encontrar ahorita les va a emocionar. Mira, wow. Miren, las personas llevan tablas inclusive para lanzarse desde arriba, porque si aquí hacen sandboard, ¿qué es eso? Lanzarse de las dunas como que estuvieras esquiando, chicos. Miren esa belleza del lugar, impresionante. Miren las montañas enormes que hay aquí. Bien amigos, lamentablemente está muy caliente para los perritos. De hecho tuvimos que llevar a Lunita ir a llevar a Luna y prender el carro con el aire porque está demasiado caliente. Sí. Y nosotros nada más, no, todas las personas que llegaron, que están sacando los perritos porque está demasiado caliente y le afecta las patitas. Un señor estaba subiendo uno a su RV y aquellos chicos que van allá lo están metiendo en la sombrita porque es que sí permiten perrito con su correa, pero está demasiado caliente para ellos. Así que bueno, ya lo saben. Si vienen en invierno, maybe la cosa es distinta. O antes que termine el invierno también. Mira lo que están haciendo aquí aquellas personas. Están cavando porque obviamente abajo debe estar más fría. Bien chicos, sí, en efecto confirmado. Abajo en la arena hay humedad, por eso las personas están cavando para poder sacar el fresquito, porque es que está bastante caliente encima. Obviamente nosotros estamos viniendo en verano, no creo que sea la mejor recomendación. Creo que ya terminando el invierno o maybe empezando puedes venir y la cosa sea un poquito más agradable. Pero miren, ya de aquí se ve una perspectiva del tamaño de esas cosas, es espectacular. Y al mismo tiempo, mira eso allá,
unas montañas hermosísimas verdes al frente y te das la vuelta, arena, unas montañas de dunas como que estuvieras en el Sahara. Mira, y si escucharon mi voz ahí gritando es porque los chicos que nos dijeron que solamente era 10 minutos caminando para la cascada me están preguntando, ¿cómo estuvo la cascada? Y le dije que estuvo espectacular. Porque es que quedan en la misma entrada, Sí, está en la solo misma que a entrada. mano derecha primero agarras y subes hacia las cascadas y luego continúas después para acá cuando bajes. Esto es la puntita. Imagínate el tamaño de esto. Demasiado Es grande. inmenso. Mira, esto es la puntita apenas. Así que vamos a llegar allá a ver hasta dónde están las personas, a la parcita de abajo. Bien, chicos, ya hemos llegado a la cumbre. Mentira, al primer tramito que pudimos hacer porque dejamos a Luna. Y ya Aquiles, por supuesto, preparó y subió el dron para unas tomas que ustedes verán a continuación. Así que disfruten de esta maravilla de las dunas. Nosotros, como ven, solamente la primera colinita, pero hay gente que puede subir hasta allá arriba. Ahí lo verán en el dron. Y lo mejor es que puedes alquilar o traer tu propia tabla para que te lances como aquellas personas que están por allá. Así que disfruten de esas tomas espectaculares del dron. Y ahora nos paramos aquí en el Visitor Center para mostrarles a ustedes. Vamos a explorar juntos porque no hemos entrado. Tal vez te dan bastante información. Miren, miren, miren esto, miren esto. Sí, o sea, esto te corrobora porque había un Sí, yo lo lago. vi. Bueno, en las tomas de dron lo van a poder ver. Yo vi un río. No se notaba mucho, pero hay río. Inclusive, miren, tienen este tipo de sillas para poder llevar a las personas con discapacidades. Sí. Y miren las tomas cuando está llegando el verano. Wow, la verdad es que se ve espectacular. Miren, eso es lo que les digo yo cuando le decimos que vengan en invierno, porque miren, esta diferencia de colores y de visibilidad es espectacular. Bello, claro, porque van a tener el contraste del desierto y en la parte alta las montañas Las montañas nevadas. con la nieve. Pero vamos adentro para Para que lo ver vean. qué hay. Bien, chicos, entrando, obviamente consiguen los baños y obviamente el lobby con una bienvenida y unas imágenes espectaculares tanto de la población indígena como de las personas cuando vienen aquí a disfrutar, porque el río, o sea, la nieve, crea ríos dentro de las dunas o cerca de la parte baja de las dunas y puedes venir a disfrutar. Y entrando acá, miren este espectáculo del lugar. Miren cómo se ven las dunas o lo que es las montañas de los parques. Miren cómo se formó. Hace muchos años. Así la representación de cómo se Wow. formaron. Eso las está espectacular. dunas. Wow, miren eso, chicos. Increíble. Así se tiene la explicación. Nosotros decimos, pero ¿cómo se formaron esas dunas? Bueno, así, con deshielo que hubo me imagino, en la época, no sé, antigua. Mira, ve, 2900 años atrás. Wow. 1900, o sea, vienen en retroceso hasta llegar a la actualidad para que vean cómo se han formado. La verdad es que se queda, mira, el presente, ¿ves? Sí, Te quedas sin palabras viendo la descripción de todo el tiempo que ha tomado que esas dunas se formen. Por supuesto, hay un miren la mirador vista acá. desde el Visitor Center, miren. Bien, chicos, les estaba diciendo que estos dos lugares están casi en el mismo sitio, o sea, están en el mismo valle, pero a pocos minutitos de distancia, o sea, una cosa increíble que tú puedas ver algo y sentir algo tan frío como esa cascada, Sí. y de repente a pocos, no sé, unos 7 minutos, 5 minutitos, ahí mismito, unas dunas tan calientes y un desierto casi que abrasador, pero que al mismo tiempo tengan ríos. O sea, Sí. al frente hay un río y como lo pudieron ver en las tomas de dron. No, y lo que habíamos visto desde allá arriba, que tú dijiste, se ve como un lago, o sea que sí es un lago, porque te acuerdas que vimos por aquí. Exacto. Estaba la Es donde entrada. llega el agua. Mira, inclusive muestran los mechos de este lado. Las dunas son enormes y nosotros apenas estábamos en el frentecito. En la primera. Ahora lo estamos viendo de lado, mira, lo están viendo cómo lo estamos recorriendo y apenas estamos viendo como el de las dunas, porque las dunas es más para atrás, son enormes. Literalmente es una montaña que en cualquier lugar cubriría un pueblo, más de un pueblo entero. O sea, es enorme esas dunas. Bien, chicos,
Espero que les haya gustado este recorrido del cuarto día de este road trip. Si no has visto nuestros videos anteriores, debes ir a verlos porque ya te hemos subido 3. Y lo mejor, espero que hayan disfrutado de esas dunas y de esas montañas con esa cascada espectacular. Y por supuesto el campamento donde nos quedamos. Así que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, activa allí la campanita y así YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de estos lugares espectaculares y por supuesto de los shows de las Arby. Nos vemos en la próxima, que será yendo a Utah.